Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Metodista Betania de Papaloapan de Tlaxcala, correspondiente al domingo 24 de mayo del año de gracia del Señor 2020. Mis amados hermanos, seguimos con el estudio de Juan. En esta ocasión vamos a ver uno de los aspectos más interesantes que el Evangelio de Juan arroja acerca de nuestro Señor Jesús. Por eso la clase de hoy se titula Jesús y la voluntad de Dios Padre. Es interesante porque Jesucristo se nos manifiesta en el relato de Juan como alguien que hace la voluntad del Padre. Es una situación tan interesante porque al mismo tiempo que él llega al extremo de dar su vida, sin embargo deja muy en claro cómo es la voluntad del Padre en relación a su propia voluntad. Dice en el capítulo 10, cuando Jesucristo se revela como el buen pastor, nos dice algo muy interesante en el versículo 38. Habla de la voluntad del Padre y dice más: si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús se identifica con el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y en ese sentido es interesante porque en el versículo 14 él habla de su identidad con su pueblo y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el versículo 15 agrega: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. En donde hay un conocimiento entre el Padre y el Hijo sumamente estrecho. Un conocimiento que hace que Jesús haga la voluntad del Padre porque lo conoce, porque la conoce, es decir, conoce al Padre y conoce su voluntad, y a su vez el Padre lo conoce a él. Y en ese mutuo conocimiento nos lleva a entender que el hacer la voluntad de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y en esa unidad entre la voluntad del Padre y de Jesús es más que nada porque Jesús conoce al Padre, conoce su voluntad y la hace suya. La máxima disposición de Jesús a la voluntad del Padre la encontramos precisamente aquí en el capítulo 10 de Juan, cuando dice el Señor Jesucristo, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está dando a entender Jesús claramente cómo Él recibe del Padre a su pueblo para cuidarlo, y de esa manera Él va a estar en completa unidad con el Padre. Pero lo hace a costa de su vida. Y deja muy claro que su vida la pone porque Él quiere ponerla. Nadie se la quita. Nadie lo obliga a llegar a la cruz. Él quiere ir, porque Él comparte con el Padre la misma voluntad salvadora, y una voluntad salvadora que únicamente tenía una salida: el sacrificio de Él en la cruz. Quizá saltando hasta el versículo 18, cuando encontramos la palabra sexta de Jesús en la cruz, es cuando podemos entender un poquito mejor cuando Jesús dice: consumado es. Y después de decir consumado es cuando Él expira, que es la última palabra, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ese consumado es tan satisfactorio para Él como el haber cumplido su propia voluntad. Es interesante porque Jesús también afirma en el cuarto evangelio que Él tiene la misma dignidad que el Padre. Y aquí vamos al versículo 17, al capítulo 17, perdón. Vamos al capítulo 17
Y vamos a ver los versículos 11 y luego el 19. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, habla de la unidad que él tiene con el Padre. Una unidad que él quiere ver reflejada en los que crean en él. Y le está pidiendo al Padre que sean uno como él es uno con su Padre. O sea que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo en este caso es la misma porque son ellos uno. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. De esa manera Jesús está manifestando esa identidad que él tiene con el Padre. Vamos al capítulo 5 y vamos a ver otro aspecto de esta voluntad del Padre que el Hijo hace, cómo Jesús hace la voluntad de su Padre. En el capítulo 5, versículos 22 y 27, encontramos esta lectura. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya vimos en una clase anterior que juicio significa crisis. Crisis significa otra oportunidad. Aquí lo que Jesús está diciendo, que el Padre le da al Hijo la potestad de darle otra oportunidad a su creación. Por eso dice en el 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, es decir, su calidad de ser Dios y hombre, y en este caso su humanidad, le permite hacer un juicio apegado a la realidad del ser humano, porque conoce la humanidad, porque él mismo es humano. Y en esa humanidad tiene la calidad de saber cuándo no, cuándo sí, y en qué medida dar otra oportunidad al hombre, al ser humano, hombre o mujer, que se acerque a Dios a través de Jesucristo, precisamente. Este recibir plena potestad del Padre para dar otra oportunidad es precisamente lo que le va a dar esa autoridad para perdonar pecados. El perdón de Dios siempre será la otra oportunidad que Dios le brinda al pecador para restablecer su comunión con Él. En el 4:34 encontramos unas palabras de Jesús muy subyugantes. Nos dice de esta manera, capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es Jesús que ha llegado a Samaria. Sus discípulos entran por a comprar alimento. Él se queda ahí esperando. Llega la mujer samaritana, establece el diálogo con ella. Termina el diálogo en que la mujer va a predicar el evangelio y a traer a otros para que conozcan a Jesús. Y llegan los discípulos con comida y le ofrecen y dicen, no, yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero maestro, no tienes hambre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y Jesús estaba satisfechísimo en esa tarde porque había logrado hacer contacto con la mujer samaritana y ella a su vez estaba evangelizando a otros samaritanos. Ahí vemos donde la voluntad del Padre para Jesús es tan importante como el alimento y para acabar su obra. Como habíamos mencionado hace un rato en relación a Juan 19:30, cuando Jesús dice consumado es porque esta tarea es la que realmente forma el sentido básico de su vida. En el capítulo 7, en el versículo 28, vamos a encontrar otras palabras de Jesucristo al respecto. Vamos a empezar por el capítulo 7, versículo 17, luego continuamos con los demás. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si ya hablo por mi propia cuenta.
como diciendo que él está en contacto con la voluntad de Dios. Y de esa manera es como quien quiera hacer la voluntad del Padre sabrá que Él es el que está haciendo la voluntad del Padre. Y en el versículo 28 nos dice estas palabras. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y agrega en el 28, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús insiste en que ha llegado únicamente para hacer la voluntad del Padre y que la hace con sumo gusto, con sumo placer. Esta manera de expresar de parte de Jesús cómo él hace la voluntad del Padre no es la forma en que la hace el profeta o el sacerdote que cubre un ministerio, que también hace la voluntad de Dios por un llamamiento especial. Sino aquí más bien encontramos a alguien que hace la voluntad del Padre como si fuera su propia voluntad, donde la voluntad del Padre y del Hijo son la misma y tienen el mismo origen, el amor de Dios por ti y por ti. Oramos. Gracias, Señor, por el amor que nos has tenido y porque ese amor en Jesucristo se convierte en nuestra segunda oportunidad delante de ti. Gracias porque Jesucristo ha venido a hacer tu voluntad, y tu voluntad es que nosotros restablezcamos nuestra comunión contigo. Permite que nosotros también hagamos tu voluntad, y en esa comunión contigo descubramos la felicidad de ver como tú ves y de sentir como tú sientes, porque esa es la voluntad que tienes para con nosotros, porque nadie ha visto ni sentido como tú, como Jesús. Y nosotros queremos tener ese mismo sentir, esa misma visión. Y en su nombre te lo rogamos, en el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la próxima clase.